Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Cuento Impuestos, en el cual conoceremos las generalidades y principales diferencias entre los actos gravados por la ley del IVA a la tasa del 0% y aquellos que se consideran exentos de este impuesto. Como bien sabemos, el impuesto al valor agregado, o por sus siglas el IVA, es uno de los impuestos más importantes en México y uno de los impuestos por el que los gobiernos recaudan más ingresos. Para conocer el funcionamiento del IVA, te recomiendo que veas el video que te estoy dejando en pantalla, donde te explico aspectos generales de este impuesto. Para entrar en detalle al tema particular, es importante conocer los conceptos de lo que se considera como acto exento o acto a tasa 0%. Los actos exentos son excepciones previstas en la ley del IVA para dejar sin efectos dicho impuesto respecto a una actividad u operación en específico. Esto se traduce en que estas operaciones no causan el IVA. Estos actos se consideran exentos dado que los legisladores determinan que la realización de los mismos se encuentra dentro del ámbito de aplicación del impuesto, pero se exime de su pago por un motivo legal. Algunos ejemplos de actos exentos de IVA son la enajenación de un terreno, la venta de libros, periódicos o revistas, así como la venta o renta de una casa habitación, entre otros. Los actos gravados a la tasa del 0% corresponden a actos que los legisladores consideran necesario coadyuvar a este tipo de sectores económicos y de esta manera reducir el impacto de los precios a los consumidores. Algunos ejemplos de actos gravados a la tasa del 0% de IVA son la venta de medicinas, fertilizantes o plaguicidas utilizados en la agricultura o ganadería, o bien la venta de toallas sanitarias, así como la exportación de bienes o servicios, entre otros. De conformidad con el artículo 2A de la Ley del IVA, se establece que los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0% producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley. Por lo anterior, los contribuyentes que realicen este tipo de actos tendrán los mismos derechos y obligaciones que aquellos que realicen actividades gravadas a la tasa general del 16% de IVA, como sucede con la mayoría de los contribuyentes. El aspecto más importante a considerar es el derecho al acreditamiento del IVA que paguen de los gastos que realicen, como lo veremos en el siguiente ejemplo. Supongamos que existen dos compañías. La primera es una editorial que se dedica a editar y publicar libros de otras personas, por lo que las actividades que realiza están exentas de IVA, mientras que la otra compañía es una farmacéutica que se dedica a producir medicinas de patente, por lo que las actividades que realiza están gravadas a la tasa del 0% de IVA. Las dos empresas obtienen 100,000 pesos de ingresos por las actividades que realizan. Dado que las actividades de la editorial se consideran exentas, no hay un IVA trasladado por estos actos. Por su parte, dado que las actividades realizadas por la farmacéutica están gravadas a la tasa del 0%, tampoco hay un IVA por trasladar en estos actos y la cantidad de IVA es de 0 pesos. Aquí viene la parte en la que debemos prestar mucha atención. La editorial efectúa gastos o inversiones en donde sí le trasladan el IVA. Por ejemplo, en la compra de sillas o escritorios para la realización de sus actividades. En este ejemplo, por 50,000 pesos más IVA. Esto es 50,000 pesos más el 16% de IVA, es decir,
$8,000 por concepto de IVA. De igual forma, la farmacéutica realiza los mismos gastos por $50,000 más IVA, es decir, 50,000 más $8,000 de IVA. La diferencia principal para estas dos empresas radica en el tratamiento fiscal del IVA pagado por sus gastos o inversiones, ya que la editorial no puede acreditar el IVA pagado de sus gastos ni podrá solicitarlo en devolución, por lo que tendrá que considerarlo como parte de sus gastos. Mientras que la farmacéutica sí tiene derecho a acreditar el IVA y por lo tanto de solicitar en devolución el IVA pagado de dichos gastos. Bien, vamos a partir primero que el tema del 0% y la actividad exenta la encontramos en la ley del impuesto al valor agregado, la ley del IVA. Y en el artículo 1 de esta ley vamos a encontrar algunos conceptos que son los elementos de la contribución que precisa el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Encontramos en este artículo 1 que el sujeto serán las personas físicas y las personas morales que en territorio nacional lleven a cabo actos o actividades. Y tenemos 4 fracciones: enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes. Quiero hacer un paréntesis, tal vez no me lo estás preguntando, pero te lo quiero compartir respecto a actos o actividades, porque uno de los errores que a veces cometemos es conjuntar el concepto ingreso para IVA, y lo cual no corresponde. ¿Por qué? Porque el ingreso es para efectos del impuesto sobre la renta, pero para efectos del IVA y del IEPS nos vamos a referir a actos o actividades. ¿Qué es un acto? ¿Qué es una actividad? Vamos a empezar con el acto, que es una acción o un evento eventual, esporádico, accidental, a diferencia de la actividad, que son acciones reiterativas, habituales. En pocas palabras, a eso te dedicas. Supóngase, tenemos una persona física que presta servicios profesionales de medicina. Esa es su actividad, a eso se dedica preponderantemente. Pero en este mes realiza la venta de un activo fijo. Ese es un acto porque no vende activos fijos de manera recurrente. Fue una vez en el mes, en el año, en fin, depende. Entonces, es la diferencia entre actos o actividades. También vamos a encontrar en ese artículo 1, ley de IVA, que la tasa general del impuesto al valor agregado en México es del 16%. No perdamos de vista que el IVA es territorial, en el sentido que, a diferencia del ISR, que es mundial, en México el IVA es local, que quiere decir que la causación se da con la tasa 16 aquí en México. Aunque pues también tenemos ciertos decretos para la frontera norte y la frontera sur, donde se da un crédito fiscal del 50%, o sea, el 8% sobre las operaciones que se lleven a cabo en las citadas zonas fronterizas norte y sur. Ahora, vamos a entrar en materia, porque técnicamente por todas las ventas, o sea, las enajenaciones, por todos los servicios, la prestación de servicios independientes, por todos los otorgamientos del uso o coste temporal de bienes y la importación, vamos a causar el IVA al 16%. Segundo paréntesis, recuerda que el IVA no es tuyo, el IVA lo está pagando el consumidor final. Y aquí es donde tenemos que llegar al punto de conexión con la pregunta respecto al 0% y al 16%. ¿Por qué? Si bien es cierto, la tasa general en territorio nacional es del 16%, tenemos estas tasas o tratamientos especiales, 0% y exento. Lo anterior entonces obedece a un principio del derecho que consiste en lo siguiente: trato igual a los iguales, trato desigual a los desiguales. ¿Qué quiere decir eso? Te lo voy a explicar en un ejemplo pues un tanto general, común, para que te quede claro. Supóngase que el día de mañana el presidente de la República de cualquier momento expide un decreto en el cual prácticamente todos los varones mayores de 18 años
Tenemos que ir a la guerra, por decirte algo. Bien, acá vamos a encontrar que hay un trato igual para los hombres mayores de 18 años y hay un trato desigual para, pensemos, los hombres menores de 18 años, sin entrar en temas de género. ¿Por qué? Porque entonces encontraremos que dentro de la sociedad, pues hay ciertos productos o ciertas actividades que no se pueden grabar a la tasa del 16%. Pongamos un ejemplo. Supóngase que los medicamentos, si le agregamos la tasa del 16%, como te he dicho, el consumidor final es el que paga ese impuesto al valor agregado. Pensemos un medicamento de 500 pesos. Hoy es 0%, pero en el caso hipotético que tuviera IVA, el consumidor final pues pagaría 580 pesos. Y si lo vemos en un tema de igualdad económica o social, pues el poder adquisitivo de esa persona se va a reducir y no tendrá para su subsistencia. Y así vamos a encontrar otros productos. Productos, como ya te dije, los medicamentos, los animales, los vegetales, pero también ciertos servicios, como la enseñanza, el transporte de personas, los servicios profesionales de la salud, entre otros. Oye, pero ¿y entonces por qué hacer esta distinción? Precisamente porque son funciones del Estado en el tema, por ejemplo, educación, salud, transporte, y no puede grabar a la tasa 16 porque es un consumo generalizado de la sociedad y afectaría a las clases económicas o sociales más desfavorecidas. Pero también encontramos el tratamiento al 0% respecto a ciertos productos. Por ejemplo, un libro. El editor que vende un libro se encuentra grabado al 0%, o esa venta está grabada al 0%, pero si una tienda, una librería, pensemos, vende un libro, no es 0%, sino que se encuentra exento. Ahora, ¿por qué hacer esta distinción? Bien, este tercer paréntesis se lo quiero dedicar a los empresarios para que conozcan cómo se calcula el impuesto al valor agregado y que algunos de nosotros nos resistimos, nos quejamos que es mucho el IVA a pagar. Bien, vamos a considerar que el IVA se va a causar sobre, en lo general, las ventas que han sido cobradas, sobre los servicios que han sido cobrados. Estamos de acuerdo que hay un precio y a este le agregas el 16%, pero también encontraremos que se realizan ciertos gastos, compras y que esos también tienen IVA. Entonces, el IVA que le cobras al cliente menos el IVA que le pagas al proveedor pudieran generarse dos resultados, o tres, vamos a llamarle tres. El primero, cero. Lo que cobraste menos lo que pagaste, cero. Segundo resultado, a cargo. Quiere decir que el IVA que le cobraste a los clientes fue mayor que el IVA que le pagaste a los proveedores de bienes y servicios. Tres, a favor, que quiere decir que el IVA que le pagaste a los proveedores de bienes y servicios es mayor al IVA que le cobraste a los clientes, asumiendo que es tasa 16%. Pero entonces, cierro paréntesis, vamos a retomar el 0% y tiene un fundamento legal, el artículo segundo A de la ley del impuesto al valor agregado. Ya te comenté, los medicamentos de patente, los animales, los vegetales, cuando se enajenan y no tienen transformación industrial, pues entonces se graban a la tasa del 0%. Hay más productos, puedes revisarlos. Y respecto a las exenciones, pues son diversos artículos. Tenemos el artículo 9 para enajenación de bienes, el artículo 15 para la prestación de servicios, el artículo 21 para el otorgamiento del uso goce temporal de bienes. Entonces, hay que ubicar el supuesto. Pensemos que vas a vender un terreno. Esa enajenación se encuentra exenta. Vas a vender casa habitación, se encuentra exenta. Un vehículo o un bien mueble usado se encuentra exento, excepto si lo venden empresas y otros tratamientos. Aquí requiere esa diferenciación legal. Ahora, vamos con las peras, vamos con las manzanas. Porque si yo tengo, por ejemplo, 1,000 pesos por el 0% en la calculadora, el resultado será cero. Pero si tengo 1,000 pesos y se encuentran exentos, el resultado también será cero. Por lo tanto, aritméticamente es el mismo resultado, pero fiscalmente no. Hay una diferencia. Porque entonces
Esas operaciones que se graban al 0% van a permitir este concepto que se llama el acreditamiento. ¿Qué quiere decir? Pensemos que estás vendiendo 100,000 pesos de medicamentos de patente grabados al 0%. Entonces, 100,000 por el 0% me da cero. Pero pensemos que hiciste pagos a los proveedores de bienes y servicios, renta, teléfono, honorarios, lo que tú quieras. Pensemos que fueron 50,000. Entonces, cero menos 50,000 nos dará un saldo a favor del impuesto al valor agregado. Por favor, toma nota. Las actividades grabadas al 0% que se encuentran en el artículo segundo A de la ley del IVA generan saldo a favor. Cero menos 10,000, 2,000, lo que sea, saldo a favor, y vamos a tener aquí dos alternativas. Una que es el acreditamiento y dos que es la devolución. Cuando hablamos de la devolución, en efecto, es a través de un trámite solicitarle al SAT ese saldo a favor, ese pago en exceso que hice en relación a lo que cobré. Cobré cero menos 50,000, bueno, 50,000 venga de regreso, pero hay que hacer un trámite de devolución y el plazo es de hasta 40 días hábiles, con base en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Y la otra figura, el acreditamiento. ¿En qué consiste? Que pensemos en este mes tengo 50,000 pesos a favor, pero en el siguiente mes pensemos alguna operación que sí graba IVA es de 30,000, IVA a cargo 30,000. Entonces alguien dirá, bueno, hay que pagar 30,000. 30,000. No, espérate. Recuerda que el mes anterior tenemos 50,000 pesos de IVA a favor, entonces lo voy a restar. En vez de transferir 30,000, voy a transferir cero porque ya lo pagué con anterioridad. Ese es entonces el efecto de la actividad grabada al 0%, que dada su naturaleza podría obtener un saldo a favor y este lo podría también tener en carácter de devolución. Pero por su parte la actividad exenta, esta entonces no me permite la figura del acreditamiento. O sea, vamos a pensar, venta 100,000 y como es exento, no le puedo poner cero. Yo le pondría un NA, no aplica. Menos 50,000 pagado. Si fuera en la computadora, Excel me diría error. ¿Por qué? Porque no se permite el acreditamiento. Y alguien preguntaría, oye, ¿y qué hago con esos 50,000 pesos que le pagué a los proveedores? Si no los puedo restar, si no los puedo acreditar, ¿en qué se convierte? Se va a convertir entonces en una partida deducible, ya sea costo o ya sea gasto, para una persona moral, para una persona física empresaria, profesionista, plataformas, RIF, arrendamiento. En régimen de confianza recordemos que sí hay deducciones, pero estas no se pueden aplicar en la mecánica de cálculo. Por lo tanto, voy a hacer el resumen. Si tienes una actividad grabada al 0%, se te permite la posibilidad de la devolución del saldo a favor. Pero si tienes actividad grabada, perdón, actividad exenta, entonces como no hay acreditamiento, no hay saldo a favor y esa cantidad que le pagas a los proveedores se convierte en una partida deducible para fines del impuesto sobre la renta. Es importante que tengas mucho cuidado con estas distinciones y sobre todo cómo elaboras tus comprobantes fiscales, cómo los recibes, porque de eso va a depender el tratamiento. No vaya a ser que tengas una actividad que debiera ser exenta y le consignas el valor 0% y luego tengas que estar corrigiendo la emisión de los comprobantes. Así que esto es clave y elemental. Por ello lo cité al principio. Aritméticamente el efecto es cero, pero fiscalmente el efecto es diferente. Ya en actividades exentas hay otro tratamiento donde pudiéramos tener combinación de la actividad grabada 16.0 y exento y cabría la posibilidad de que se genere una proporción o un prorrateo de estas actividades exentas y bueno, es otro procedimiento que hay que seguir con base en la ley del impuesto al valor agregado. No perdamos de vista y reitero, la causación del IVA se da sobre las operaciones de ventas, servicios o arrendamientos que estos han sido cobrados.
y respecto al acreditamiento que estén pagados en el mes, y recomiendo ampliamente revisar todo el artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para abundar en los requisitos del acreditamiento del IVA.